Mi nombre es Julio Riera y les voy a exponer sobre la evolución del thriller. Los comienzos que van desde 1920 a 1930. El filme Safety Last de 1923 es considerado el primer thriller realizado. En 1926, The Lodger fue una historia aterradora sobre Jack el Destripador. Alfred Hitchcock se convertiría en el maestro del suspenso, ya que identificó los elementos clave para crear la película de suspenso perfecta, haciendo que la audiencia se siente al borde de sus asientos durante toda la película. Hitchcock fue un dominante en el género thriller, pero hubo otro cineasta que también ayudó a cambiar de antemano el género, Fritz Lang, quien tuvo un gran thriller de espías titulado Spies, en 1928, el cual fue el primero en su estilo e inspiró las futuras realizaciones de James Bond. En 1931 se estrenaría M, con Peter Lorre como protagonista, un thriller de crimen que pavimentará el camino para múltiples subgéneros. El filme usó técnicas novedosas para la época, como la narración en voiceover. Fritz era conocido por ser muy riguroso, especialmente en esta película. Es importante mencionar que en estos comienzos, a pesar de tener una estructura y equipos muy básicos, la calidad que lograban en el resultado final era realmente admirable. Para este tiempo, muchos films ya incluían audio al equipo de rodaje, lo que era realmente beneficioso para lograr la atención en el espectador. La década de 1940 a 1960, el dominio de Hitchcock y los subgéneros. El género siguió dando pasos hacia adelante en las décadas de los años 40, 50 y 60. Se le dio más profundidad a los personajes, y Technicolor expandió sus horizontes rápidamente en los decorados y el vestuario. Hitchcock realizó Shadow of the Dog en 1943, el cual era su filme favorito. En 1944, George Cukor realizó un film llamado Ghastly, el cual fue catalogado como un miedo psicológico, siendo el primero en su estilo. El género está compuesto por muchos subgéneros, pero entre ellos podemos destacar thrillers de acción, políticos, de crimen y horror. Es un género tan amplio que cada vez más subgéneros o híbridos se van incluyendo. Según muchas personas, Hitchcock fue el mejor de los años 50. Hizo varios clásicos exitosos, uno tras otro, entre ellos Vértigo. En los años 60 vendría el mejor filme hecho por él, Psycho, donde logró una gran combinación y balance entre el suspenso, la tensión y un poco de comedia. En esencia, tomó todas las características fundamentales de todos los subgéneros del thriller y los mezcló en una sola película. En estas décadas se desarrolló la verdadera narrativa y los componentes generales que caracterizarían al género. Debido a la falta de color, el sonido, el diálogo y la cámara tienen que compensar esa ausencia, algo que se logra bastante bien en la película de Psycho. La iluminación en clave baja y la música también adquieren un valor súper importante para retratar esa onda psicótica del filme, como en la escena de la ducha. 1970s y 1980s, ascenso y final. Las cosas estaban cambiando en el género y en los años 70 y 80, nuevos realizadores entraban en el negocio, lo que creó una competencia que no se había visto anteriormente. Steven Spielberg con su thriller de horror Jaws en 1975 y Francis Ford Coppola y su thriller espía The Conversation en 1974. Además, con la inclusión de cámaras digitales se logró mayor calidad en la imagen, dándole un look más profesional, y ciertas convenciones del género resultaban mucho más claras de mostrar a la audiencia, como por ejemplo en Jaws, donde las tomas debajo del agua, en conjunción con la música, hacen posible percibir el peligro. La música es vital en este tipo de filmes. En 1985, Terminator es bastante interesante en lo que refiere a este género, porque mucha gente lo cataloga como un film de acción por sus persecuciones y tomas cerradas. Sin embargo, la mezcla de planos medios y reversas, el desarrollo de los personajes, los diálogos y la idea de volver en el tiempo para matar a Sarah Connor nos demuestra que es un thriller. De 1990 al presente, un nuevo cambio. Desde los años 90 a la actualidad, los filmes de thriller cambiaron un poco. Misery, de Rob Reiner, en 1990 vio un nuevo estilo de maldad, así que hizo Silence of the Lambs en 1991. El género siguió evolucionando y vendrían nuevos híbridos y realizadores que encontrarían nuevos caminos que mantendrían a la audiencia al borde de la ansiedad. El thriller es un género extremadamente rico y yo en lo personal lo definiría como aquel de los que saben lo que quieren y a la vez no,
puesto que al pasar de los años se le han agregado tantos elementos que me parece el género cinematográfico que más metamorfosis ha presentado a lo largo de la historia. Yo me llamo Valentina Juaristi y vamos entonces a lo que es los subgéneros del thriller, empezando por el thriller psicológico, que se desarrolla en un ambiente doméstico y cuyas convicciones principales no se tratan de aquello que nos aterra, sino de aquello que nos inquieta. El verdadero conflicto del thriller psicológico está en la psiquis de los personajes, en que los atormenta en cómo perciben el mundo y en cómo esto afecta la realidad que vemos desarrollarse en el film. Algunos ejemplos de thriller psicológico son Psycho de 1960, Donnie Darko de 2001, Gerald's Game de 2017 y Seven de 1995. Vamos ahora con el thriller de acción, que es uno de los pocos subgéneros que no acompaña al género de thriller en lo que es su contraparte literaria, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Sucede que este subgénero del thriller, el de acción, repito y reitero, se basa muchísimo en lo que es el conflicto completamente carnal. El thriller de acción se concentra en qué tipo de desastre puede provocarse al momento de encontrarnos con posiblemente un conflicto político. Es uno de los pocos subgéneros del thriller, de hecho, que a mi parecer puede ser un subgénero de cualquiera de los otros subgéneros, puesto que representa destrucción, representa ciudades molidas, representa incendios, representa disparos, pero normalmente estos son, digamos, la consecuencia de un conflicto mayor que le precede. Algunos de los ejemplos de thriller de acción son The Professional de 1994, V for Vendetta de 2005, Jurassic Park de 1993 e Inception de 2010, cuyos desenlaces siempre desencadenan en algún tipo de desastre físico, pues que presencia la audiencia, pero que provienen del conflicto intelectual que se ha preestablecido a lo largo de la película. Vamos ahora con lo que es el thriller de crimen, un subgénero que tiene dos posibles enfoques, dependiendo de quién sea su protagonista. Si en su protagonista encontramos a un héroe o heroína que se ve directamente afectado por la situación de injusticia, probablemente estemos tratando con alguien que debe resolver un misterio o enfrentarse a las fuerzas antagónicas para salir de su problema. En el caso de encontrarnos con el segundo escenario, vemos el punto de vista del criminal con respecto a la injusticia, entre comillas, que se acaba de cometer y nos enfrentamos a qué puede perder en caso de tener que enfrentarse a la ley. Algunos ejemplos de thriller de crimen incluyen a No Country for Old Men de 2007, Dirty Harry de 1971, Silence of the Lambs de 1991 y Parasite de 2019. Ahora vamos con el thriller político. Los thrillers políticos normalmente desembocan en simplemente explorar a fondo una situación política. Se trata de adquisición de poder o de legislaciones. Normalmente la fuerza antagónica busca adquirir más poder del que le corresponde. Y entonces las fuerzas heroicas de esta película deberán de enfrentarse a él de manera en que le detengan y salven o su propia integridad o aquella que le pertenece a la sociedad. Algunos ejemplos de thrillers políticos son The Post 2017, Blood Diamond 2006, Air Force One 1997 y The Pelican Brief de 1993. Ahora vamos con lo que es el thriller de espías, que para mí es algo así como el hijo dramático del thriller político y el thriller de acción. ¿Por qué? Normalmente existe algún tipo de conflicto político en el fondo de esto, ya que seguimos agentes gubernamentales que pertenecen a algún tipo de organización secreta y que se encuentran en algún tipo de carrera contra el reloj para detener una catástrofe grandísima que puede bien cambiar el mundo como ellos lo perciben o como la sociedad a su alrededor lo percibe también. Bueno, en cuanto a la parte de su anatomía que se asemeja a lo que es el thriller de acción, ambos terminan siempre en grandes actos climáticos que suelen incluir tiroteos y explosiones. Pero el tono es la diferencia, porque en el thriller de acción vemos muchísima destrucción, mientras que en el thriller de espías normalmente suele haber algún tipo de nota optimista al final. Esto nos enseña que los héroes siempre van a prevalecer sobre los villanos, y al final terminamos con algún tipo de nota fantasiosa a esto que era el género de acción, ¿no? Algunos ejemplos de thriller de espías son Kingsman: The Secret Service de 2014, North by Northwest de 1959, Harriet the Spy de 1996 y The Men Who Knew Too Much de 1956. Diferencias entre el thriller y el horror. En líneas generales, el suspenso es un sentimiento de incertidumbre o de ansiedad, consecuencia de una determinada situación que es observada. Tal emoción surge principalmente por falta de conocimiento sobre el desarrollo de un evento significativo. Suspenso, entonces, es la combinación de anticipación de desenlaces desagradables mezclados con la incertidumbre respecto del futuro.
En contraposición, el terror es un género que tiene como objetivo principal provocar sensación de miedo extremo en el espectador, sea mediante el uso de elementos sobrenaturales o carentes de explicación. Tengamos en cuenta que el terror es uno de los géneros más antiguos de la literatura y el cine, y son muchos los que sienten verdadera fascinación por él. Obviamente, lo que provoca terror en una época determinada dista mucho a veces de lo que provoca ese mismo sentimiento en la actualidad. El género de terror ha sido de los más prolíficos y populares desde los comienzos del cine, con el primer universo cinematográfico, el de los monstruos de la Universal. Monstruos como Frankenstein y Drácula, que despertaron el interés del público por experimentar miedo y horror, con la seguridad de lo pasajero de estas sensaciones. Thriller. Una película de suspenso básicamente contiene de alguna manera un misterio que debe ser resuelto. Ese misterio puede ser un crimen, una desaparición, una conspiración, estableciendo una intriga que durará toda la narración y se resolverá al final de la misma. Es una historia de intriga que se caracteriza por tener ritmo rápido, acción, héroes astutos y villanos influyentes. Posee un relato que tiene mayor consistencia y argumentación que otros géneros cinematográficos. Su característica es que todos los elementos propios de un guión están al servicio de esta intriga. En las películas de suspenso se utilizan una gran cantidad de dispositivos como las pistas falsas. El suspenso evoca miedo, pero en este caso es miedo a lo desconocido. Pretende provocar interés a través de la emoción, pero al mismo tiempo suma un interés de carácter mental. Por eso, una película de suspenso funciona si logra emocionar e interesar cognitivamente al espectador. Terror. El terror, por su parte, tiene como objetivo principal causar miedo en el espectador, asustar constantemente a quien visualiza la película o lee alguna literatura enmarcada en este género. Puede utilizar varios de los elementos del thriller, sin embargo, el terror se enfoca en actos que pueden causar mayor impresión en el espectador. Pavor, miedo, angustia, repugnancia, horror, disgusto o ansiedad son algunas de las sensaciones que podemos experimentar ante una película de terror. Los argumentos frecuentemente desarrollan la idea de una súbita intrusión de alguna fuerza, evento o personaje en un ámbito de normalidad. A menudo estos intrusos tienen alguna carga maligna, cruel o sobrenatural. El terror se nutre de la literatura, de leyendas y mitos, así como también de temores y pesadillas recurrentes. El terror obliga al espectador a mantenerse aferrado a su silla, esperando la próxima escena o lo que hará el personaje terrorífico. Muchas de las escenas tendrán la intención de asombrar y asustar a la audiencia. Esto lo logra a través de las escenas que desencadenarán en un final cuya impresión quedará grabada por siempre en su memoria. El terror desea impactar a quien tiene al frente con diversos actos. El thriller se basa en la resolución precisamente de estos actos. En las historias de terror se observan fenómenos sobrenaturales. El thriller suele basarse en casos de la vida real, aunque no necesariamente excluye la ficción. Ambos géneros son de los más buscados por el público. Características. El thriller se caracteriza por su ritmo ágil y por las emociones que provoca su acción a través de persecuciones, explosiones y peleas. Lo habitual es que al final de la historia el héroe termine derrotando al villano y cumpliendo sus objetivos. Este género tiene como principal objetivo mantener al espectador en un estado de tensión de lo que pueda ocurrirle a los personajes y por lo tanto atento al desarrollo del conflicto o nudo de la narración. Es una estrategia para generar y mantener el interés del receptor. En el suspenso producido como resultado del misterio, el espectador sabe que hay un secreto, aunque ignora la solución que puede tener. En este caso, el narrador compite con el espectador y debe sorprenderlo. Ello atrae la curiosidad de este último y se resuelve por medio de la explicación del narrador o del personaje que cumple el papel del investigador en la historia. Este género se puede distinguir en tres partes: suspenso, como el espectador conoce el secreto pero el personaje o alguno de los personajes; misterio, como el espectador no conoce pero sabe que hay un secreto; o sorpresa, cuando el espectador no sabe que hay un secreto